Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez ya con un amigo de la casa, aquí el doctor Javier Paredes. Javier, gracias por atenderme. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar de nuevo con usted. Usted sabe que le recibo sus invitaciones y las acepto por una cuestión que es rara, Ah, y es que con usted se puede hablar con libertad. es una cosa buena hablar con libertad. Claro, mire, eh, em, yo toda mi carrera profesional he sido profesor catedrático de una universidad estatal. En España tenemos libertad de cátedra. ¿Mm? Claro. Yo he hablado libremente y yo no sé hablar con consignas, Mm. con términos convenidos, y por lo tanto no acepto ni escribir en periódicos ni hacer entrevistas donde yo no me pueda expresar con libertad. Dicho esto, quiere decir que las opiniones son mías, Correcto. que la responsabilidad es mía, que yo no represento a nadie. Yo no soy profesor en España. Hay varias universidades de la Iglesia y, lógicamente, los profesores que están ahí, eh, representan esa universidad y están quietecitas, están sin hacer ruido, ¿sabes? Sin hacer daños, sin dar Claro. batallas culturales Mm. con la que está cayendo. Bueno, ellos tendrán las responsabilidades que tienen. Sin embargo, donde se está dando la batalla cultural, pues fíjese usted, simplemente sin recibir su invitación. Ujú. Bueno, me alegro mucho, Javier. Hago una pequeña presentación, muy cortita, de rigor. Javier Paredes es Bien, historiador, es especializado en historia contemporánea, historia del siglo XIX, graduado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, catedrático en la Universidad de Alcalá, ha trabajado en varios medios de comunicación, como Intereconomía, Diario Ya, dirige todavía el programa Marcando el Norte de la web EUC Mami. Y lo hemos tenido acá otras veces hablando sobre el protestantismo, sobre las apariciones marianas en el siglo XX y el siglo XIX. Ya es un amigo de la casa. ¿Por qué hablar hoy con Javier Paredes? Porque hay un tema me que, permite, dígame, padre Oliveira, me diga. permite, eh, no ha dicho usted un título que tengo, Ah, que es el que más sueño me ha quitado. ah, Y es en el que le tengo un alto valor, porque claro, cuando uno pierde el sueño por un título. Soy padre de 8 hijos. ah. Eso me ha costado muchos años sin dormir, y es el título que, que más honra llevo. Bueno, Bien, es una broma, padre muy bueno. Oliveira. No, está bien, muy bien, está muy bien. Sí, porque a veces algunos creen, y esto antes de comenzar, que los que se han dedicado a la vida intelectual han tenido un pasar económico excelente y tuvieron todo su tiempo dedicado al ocio, para los libros y para leer y escribir y todo. Y bueno, o sea, en la gran mayoría de los casos no es así, al contrario, uno tiene que quitarle tiempo al sueño y otras cosas, y bueno, y para hacerlo. Así que bueno, este es uno de los tantos ejemplos de Javier Paredes. Bien, ¿por qué decíamos de tocar el tema que estamos queriendo tocar ahora? Las generaciones más nuevas, o las más recientes, no conocen, a menos en el ámbito hispano, y quizás mucho menos tampoco en la misma España, me animaría a decir, lo que sucedió en la España de la década del 30. Cuando hablo de la década del 30, hablo de la década del 30 del siglo pasado, siglo XX, puntualmente entre el año 36 y 39, que es la parte más, digamos, más conocida en la historia, o incluso la anterior, ahora vamos a hablar, donde hubo una enorme persecución anticatólica, anticristiana en general, contra la iglesia. La persecución y los enormes mártires que hay en España, al punto tal que cuando uno viaja a España, y hago el desafío para quien es español o quien es de afuera de la península y algún día va a alguna de las iglesias, se va a dar cuenta que en muchísimas iglesias hay como pequeños recordatorios de la cantidad de mártires que hubo en la persecución martirial contra la iglesia en esos años, en ese decenio puntualmente. Pero ¿qué es esto de los mártires de España? Son poco conocidos, Javier. ¿Por qué no se conocen y quiénes son? Vamos a ver. Eh, Justificación de la asignatura. Esto que se decía al principio, dice, esta es la asignatura más importante. Mm. Bueno, usted convendrá conmigo que si hay una institución importante
en Occidente es la Iglesia Católica, porque claro, todas las demás tienen menos años, menos importancia. Bueno, pues la persecución religiosa que se produce en España a principios del siglo XX, durante la Segunda República Española y la Guerra Civil, es la persecución más numerosa de toda la historia de la Iglesia en 2000 años. Es decir, estamos estudiando un tema de historia importante, de historia de la Iglesia, y además el hecho más importante, que es la persecución religiosa que tenemos. No sabemos con exactitud cuántos murieron en España por causa de la fe. No lo sabemos. No lo sabemos porque fueron miles. Sabemos, por ejemplo, para darnos una idea, el número de sacerdotes, de religiosas y de monjas, que por darnos una idea les doy cifras. Mire, del clero secular, de los sacerdotes seculares, asesinaron a 4.184. De religiosos asesinaron a 2.365. Esto es el equivalente a 1 de cada 7, es decir, más que les diezmaron. Y religiosas, 296. Bien entendido que esto no fue en toda España, sino solo en una parte de España. Solo en una parte de España. En la actualidad, ya que estamos en los datos, acaban de beatificar a 127 y fíjese que para poderlos beatificar hay que tener pruebas de que han muerto por la fe. Algunos se saben. Bueno, pues en la actualidad, beatos oficiales en la Iglesia, después de los que se han beatificado en Córdoba, los 127, exactamente estamos en 2046. Bien, por las dudas. Yo no sé cuándo lo vendrá. Sí. Te pongo un parate breve. Seguramente mucha gente joven que nos está escuchando no sabe, y esto me gustaría que si pudieras con tu pedagogía se lo explicaras rápidamente, ¿qué fue lo que entendemos ahora por Cruzada Española, por Guerra Civil Española? ¿No? Porque, claro, uno no tiene por qué saber todo. Entonces, si yo hoy vivo, no sé, en España y tengo 20, 30 años y me han hablado que hubo alguna cosa antigua, que se fue la Guerra Civil o lo que sea, pero si me puedes resumir qué fue lo que llevó a este tema de la Guerra Civil, a su vez de Franco, y las persecuciones religiosas que de hecho son previas a la guerra misma. O mucha gente que es no española, porque si no, no sabe bien de qué hablamos. Sí. A mí me gustaría, vamos a dar la palabra a los perseguidores. Sí. Vamos a dar la palabra al secretario general del Partido Comunista, que en un mitin, tengo aquí una cita, de 1937 en Valencia, que es una zona, porque como sabe usted, en la Guerra Civil había una zona nacional, la zona de Franco, una zona roja, la zona de los republicanos. Valencia pertenecía a esta zona. Y en un mitin del 5 de marzo de 1937, el secretario general del Partido Comunista, que entonces es José Díaz, dice lo siguiente: en las provincias en las que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado con mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy aniquilada. Claro, en la zona en la que ellos dominaban. Claro. Está hoy aniquilada. Es decir, claro, yo todas estas cifras que le he dado antes de religiosos y de sacerdotes, que dice, ¿y por qué no mataron más? Porque no pudieron. Si no, los hubieran matado a todos. Lógicamente, ¿cuál es la reacción de los católicos? Defenderse frente a esa persecución. Y como se estaba, vamos, no dejarse matar. O sea, usted piense que la guerra civil en España estalla cuando al jefe de la oposición parlamentaria le asesina la escolta de los líderes del Partido Socialista Obrero Español. O sea, bueno, se acabó. Pero vamos, tendremos motivo de ir ahí. Y
a mí me gustaría decir una cosa, ya que estamos hablando de persecución religiosa. La persecución religiosa es una seña de identidad de los cristianos. Ujú. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor en el Evangelio. Mm. Lo mismo que a mí me persiguieron, os van a perseguir a Claro. vosotros. O sea que aquí el que se hace el graciosete, el que, ¿cómo dicen ustedes en Argentina? El chupamedias, ¿no? Sí, Dicen así, ¿no? El chupamedias. No le digo lo que se dice aquí en España porque mejor porque nosotros somos lo más conozco, brutos. lo conozco, sí, pero Lo entiendo. conoce, ¿no? Bueno, Sí, pues sí, sí. el, el, el que chupa la bola del mundo por la parte de atrás, Sí, ¿entiende usted? sí, sí. No, 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 no. O sea, oiga, lo mismo que, vamos, hay señas de identidad. Eh, mm, eh, les conocían a los primeros cristianos porque se amaban. Mm, Bueno, pues nos tienen que conocer porque nos persiga el mundo. claro, Si no nos persigue el mundo, es que las cosas no van bien. ¿eh? Es decir, que te persiga el mundo, lo de llevarse bien con el mundo no es cristiano. correcto. ¿eh? Ese es un tema, es decir, que si te persiguen es que van bien las cosas. Sí, sí, sí. Y eso ha sido así desde el principio. Mire, el cristianismo, a diferencia de las civilizaciones antiguas, Ujú, distingue la esfera religiosa de la esfera civil. ujú, O sea, el faraón era el hijo del dios, tal. Eh, eh, el cristianismo, pues, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vale. Pero los cristianos tienen la mala suerte de aparecer en la historia en un momento en que se está divinizando la figura del emperador. mm, claro, Claro. Y entonces, ¿qué les pasa a los cristianos? Que quieren dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces se niegan a adorar a la figura del emperador. Y por lo tanto van a ser perseguidos. ¿Por qué? ¿De qué se les acusa a los primeros cristianos en las primeras persecuciones? De ser ateos. mm, No adoran al emperador. Y además son malos ciudadanos, no cumplen las leyes. Bueno, esta es la continua, el continuo argumento que se va a esgrimir a lo largo de los siglos para perseguir a los cristianos. ¿Cuándo? Cuando se eleva a la categoría de Dios el Estado, el claro. partido. Entonces, claro, ¿usted qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se produce la persecución religiosa en España? Porque ustedes no adoran el socialismo, porque ustedes adoran a Dios, pero ¿qué cosas quieren ustedes? Mire, y esto es así en distintas fases. Hay una fase que es en los precedentes de la persecución contemporánea clarísima, que es lo que sucede en Francia durante la Revolución Francesa Claro. y que nos da muchos, muchos puntos, que es lo que sucede en el territorio de la Vendée, donde se produce una persecución terrible. O sea, eso de la liberté, égalité et fraternité, no hay quien se lo crea. Bueno, sí, hay algún panolis que se lo cree, Mm, pero bueno, vamos, dices, oiga, pero si corría la sangre por París, ¿qué fraternidad es esa, no? mm, Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, oiga, mire, vamos a ver. Ustedes, resulta que ahora teníamos un rey que se llama Luis XVI y ahora pues tenemos un rey que deja de ser absoluto y la monarquía es parlamentaria. Muy bien, pues lo aceptamos. Pero claro, el problema es cuando ustedes cogen, sacan todos los santos de Notre Dame, instalan mesas con chorizos, longanizas y vino para organizar la fiesta de la razón, personificada en una señorita, ya que podemos estar en horario infantil, vamos a decir que era una señorita de virtud complaciente. La virtud normalmente exige esfuerzo, esta sí. era de virtud complaciente. Mm, Está, claro, sí, bueno, de virtud complaciente para el gran staff de los revolucionarios. mm, O sea, los Sanculón no tenían acceso a la señorita Mayar, que es la que va a escenificar la diosa razón.
Dice, oiga, una cosa es que yo acepte que el Parlamento tenga más atribuciones y otra cosa es que yo acepte a esa señorita como la diosa razón. Es decir, oiga, que usted me ha quitado la Virgen de Notre Dame y ahora quiere usted que yo adore a la señorita Mayar. Bueno, a la señorita Mayar, además le puedo decir una cosa muy chusca, porque los progres estos, además de torpes, son muy cursis. Hubo una carrera, porque claro, a ver qué pueblo celebraba mejor la fiesta de la diosa razón. Ajá. Bueno, la señorita Mayar, por lo que cuentan, estaba de buen ver. Pero claro, a la medida que te ibas alejando de París en los distintos pueblos, los alcaldes que querían que su niña hiciera de diosa razón, se vio cada diosa razón, que era muy lamentable. Bueno, ¿y qué es lo que les va a pasar a los católicos en Francia? Que les van a decir, usted no adora a la diosa razón. Claro, es que usted es contrarrevolucionario. Usted no quiere. Estamos en lo mismo en que de lo que se les acusaba a los primeros cristianos. Es que ustedes son ateos, no adoran al Estado y además no cumplen las leyes, son contrarrevolucionarios. Por lo tanto, a la guillotina. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se levantan los franceses, esa es la Vendée, pues lo mismo que sucedió en España, es el mismo fenómeno. Y ese proceso continúa. Si me permite, me gustaría hacer una precisión al término oficial como se ha denominado la persecución religiosa en España. Sí, cómo no. Hago nada más que una aclaración por las dudas. A nivel, nada más que, hago una aclaración meramente pedagógica. Para los que no somos españoles y quizás a muchos españoles lo tengan ya claro, hay que recordar que en España, en la década del 30, va a subir un gobierno llamado la República Española, que va a ser un 14 de gobierno. abril de 1931. Exactamente, y que va a llevar con un gobierno patético. Uno de los personajes nefastos fue un ministro llamado Azaña, así como lo escuchan. Va a llevar adelante toda una política claramente antirreligiosa, que esto es lo que después va a motivar el levantamiento de los católicos o del llamado bando nacional, ¿no? El Exacto. conocido general Franco surge a partir de esta reacción contra esta persecución, digamos, ¿no? Entonces digo para que uno más o menos ubique la cosa. Ahora, una pregunta que yo siempre me hago, Javier, porque a partir de acaba de comenzar la contraofensiva, digamos, católica nacional. La pregunta mía sencilla es la siguiente. Yo tengo una respuesta que es mi opinión, pero me gustaría saber cuál es la suya. ¿Cómo puede ser que España, es cierto que España, con perdón de la palabra, pero estaba bastante emputecida ya a nivel católico, con toda la dinastía borbónica a partir del siglo XIX y compañía, pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que haya habido tanta saña, tanta bronca contra el clero, contra el catolicismo en un país como España, que tradicionalmente ha sido siempre muy católico? Bueno, ahora es apóstata, pero ha sido muy, muy católico. ¿Por qué entonces hubo esa persecución tan feroz en la España de la década del 20-30 contra la Iglesia? ¿Por qué fue? Bueno, habla usted de la España católica y antes nos hemos referido a Francia, que es conocida como la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia. Dice, ¿por qué la persecución religiosa la llevan dentro? Pues que, bueno, pues porque el mal tiene eso. Y le voy a decir un asunto. Los números tan impresionantes de la persecución religiosa que se produce en los años 31 no se entiende sin el inicio de la persecución que se ha desatado en el siglo XIX, instigada por las sectas masónicas, por la masonería. Le voy a dar unos datos porque, claro, cuando uno habla de la tradición católica de la Iglesia, uno piensa que todo fue como en la época de Isabel la Católica, y eso no es así. Mire, yo tengo los datos del número de sacerdotes y de religiosos que había a principios del siglo XIX en España. Ahí se inician
una serie de persecuciones religiosas sangrientas. La noche del 18 de julio de 1834, solo en Madrid se asesinan a 100 sacerdotes y religiosos. Y esas persecuciones se repiten después en Barcelona, en Reus, en Zaragoza, en 1835. Bueno, ahí se ha desatado, dicho por el jefe de gobierno, estas matanzas se han producido, se han planificado en las logias masónicas. En Barcelona, un periódico dirigido por el personaje que ha sido objeto de mi tesis, Pascual Madó, anunciaba la matanza de los frailes con un mes de anticipación. Fíjese lo que tengo aquí, como son muy cursis, lo hacían en verso. Viva el tumulto, viva el motín, se va a armar una de San Quintín. Guerra en los montes es mucho afán. Antes el cuello caiga cercén del indefenso fraile Mostén. Oiga, y en una noche se produce una matanza de religiosos. Y este mismo periódico, fíjese usted, porque es donde yo voy, en el año 30 se va a juntar como si fueran dos afluentes de un río, y esto explica el gran caudal de la persecución religiosa. Se va a juntar la persecución religiosa comunista con la persecución liberal que viene del siglo XIX. Y ahí confluyen, porque Azaña, que usted ha citado, está en esta tendencia, no está en la tendencia socialista y comunista. Y además con unos tintes clarísimos de lo que es el liberalismo, preocupado de la economía y de la libertad. Fíjese cómo al día siguiente de producirse las matanzas en Barcelona, este mismo periódico que ha anunciado que van a matar a los frailes, da la noticia de lo que ha sucedido en estos términos. Si desgraciadamente se ha derramado sangre española, al mismo tiempo debemos congratularnos de que el pueblo haya respetado las propiedades y las personas sin distinción de opiniones. Dice, claro. O sea, esto le explica a usted cómo se va preparando todo esto. Y después hay otra medida muy importante que no se suele tener en cuenta y que es muy significativa, de la que me gustaría también hablar, que son la persecución de las cosas religiosas, es decir, a la Iglesia, mediante los fenómenos que se habían iniciado en Francia, la apropiación de los bienes de la Iglesia, que en España se llaman desamortización, se eliminan, se le quitan todas sus propiedades y van a pasar a manos de la burguesía. Bueno, pues esta persecución religiosa que se inicia a principios del siglo XIX, en torno a los años 60 se calma un poquito. Pues mire, le voy a dar un dato. En estos 60 primeros años, para darnos idea, se han perdido exactamente, contando las vocaciones de los sacerdotes y de los religiosos, 82.365 vocaciones. Claro. En 1860 hay en España 82.000 sacerdotes y religiosos menos de los que había hacía 60 años. Claro, esta persecución muchos no lo tienen en cuenta, pero ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Y todo esto va preparando los ánimos, va preparando una opinión de que la Iglesia es el enemigo de la cultura, de que la Iglesia es el enemigo, es el peor de los males. Y entonces eso, unida a la revolución comunista, provoca las cifras que yo les he dicho anteriormente. Es como si le hubiese llegado... Es como si le hubiese llegado tarde, o un siglo después casi, la revolución cultural que en el siglo XVIII, en 1700, tuvo Francia con estos nefastos personajes de D'Alembert, D'Holbach, Diderot, Rousseau, estos personajes nefastos, le llega en el siglo 1800, el siglo XIX, a España.
Y ahora uno entiende por España, qué algunos personajes contrarios al pensamiento liberal, al liberalismo español del siglo XIX, Donoso Cortés, por ejemplo, por un ejemplo. gran pensador español que deberían muchos conocer, comienzan a hablar acerca de esto, de que detrás de toda cuestión política hay una cuestión en realidad teológica Religiosa. o Claro, religiosa. claro, claro, Mm, claro. Me gustaría, mm, hemos dejado pendiente un asunto, hacer diga. una precisión. Sí, Vamos a ver. Eh, yo le he dicho al principio que actúo con libertad, que no represento a nadie, pero hombre, pero tengo una trayectoria académica. claro. Mm, Eh, y mire, yo no puedo estar de acuerdo con la denominación oficial, y cuando digo denominación oficial es la denominación que la jerarquía española da a los mártires. No puedo estar de acuerdo, no por motivos religiosos, no, por motivos históricos. claro. ¿Eh? En España, esta revolución, nuestros obispos la denominan, a los mártires le llaman mártires del siglo XX o mártires de la década de los 30. Mm, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm, Vamos a hacer la crítica a esto. Ni el siglo XX ni la década de los 30 asesinó a nadie. claro. O sea, no me conviertan ustedes un complemento circunstancial de tiempo en un sujeto. Mm, La oración en su verdad es así. Los socialistas, el Frente Popular, es decir, los socialistas, los comunistas y los anarquistas asesinaron y martirizaron a los católicos en la década de los 20, en la década de los 30, en el siglo XX. El siglo XX no asesinó a nadie. mm, Claro, ¿qué quiere? Esta denominación tiene toda una intención con la que, primero, es antiacadémico. Incluso hace unos días un obispo, que además yo le tenía por un obispo con un poquito más de cabeza, como es Martínez Camino, incluso da explicaciones de que la terminología correcta es denominarles mártires del siglo XX, y una de las razones que da, dice, porque no eran combatientes en la guerra civil. Dice, hombre, claro, las monjas de clausura no combatían en el frente. Es que dice, oiga, ¿por qué no se dedican ustedes a ser obispos y nos dejan la historia a nosotros? Hombre, ya está bien. ¿Eh? eh, Porque es que esta terminología es de chupamedias, vamos a decirlo claro, porque en el fondo lo que quieren es no hacerles daño a los herederos políticos, a los sucesores políticos que están ahora en el poder, que son los socialistas. Diré, oiga, si es que fueron los antecesores los que les asesinaron, los socialistas, esa es la verdad histórica. Esa es la verdad histórica. Segunda cuestión, tampoco estoy de acuerdo con que se hable de los mártires de la década de España. No, miren, de una zona de España. ¿Eh? Porque lo que ocurrió en la guerra civil es que había una zona donde se martirizaba, como decía José Díaz, aquí lo hemos exterminado todo, y otra en la que no se exterminaba. mm. Es que es así, ¿eh? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo me he propuesto no solo esto, sino contar todo esto, y soy director de una editorial, la editorial San Román, y estamos publicando una serie de libros, testigos de la guerra civil. Uno de los libros que hemos publicado se titula La profanación de la clausura, que son 4 diarios de 4 conventos de clausura donde cuentan lo que pasó. Es decir, oiga, hay que contar la verdad, Mm, hay que contar la verdad. Y la verdad es esa. ¿Eh? La verdad es esa. Por lo tanto, mártires de la guerra civil y de la república, o durante la guerra civil o durante la república, asesinados por los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Esta es la puritita verdad que dicen ustedes en Argentina. eh, una vez, honestamente, cuando uno escucha estas cosas no entiende, no entiende, no es que no quiera entender, no entiende cómo habiendo
lo que Tertuliano decía, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? ¿Cómo teniendo España tantos mártires, que bueno, yo entiendo que algunos quizás no se quieran meter en el ruedo político de querer definirse de un lado o del otro, aunque por cierto, hay que decirlo con los puntos sobre las IES, la famosa Guerra Civil Española, en tiempos de la Guerra Civil Española, no fue llamada por la Iglesia Guerra Civil Española, fue llamada con dos palabras muy concretas, la Cruzada. Cruzada Española, ¿no? Lo que pasa es que ahora esas palabras dañan nuestros oídos derecho-humanistas modernos, tolerantes y pacifistas, pero la oficialidad, o sea, los mismos que ahora detentan un cargo que antes lo tenían otros, le llamaban a eso una cruzada. O sea, entonces, Le voy a contar, diga. le voy a contar, porque ilustra mucho esto que está diciendo usted, una, vamos, una cosa que sucedió. Mire, en Pamplona se levantó una gran iglesia en una de las calles principales de Pamplona, que era conocida popularmente en Pamplona como Los Muertos, se llamaba Los Muertos, porque en la fachada de la iglesia había en letras doradas muy grandes, ponía Navarra a sus muertos en la cruzada. Y entonces, por el eso de los muertos, pues, y corría el año 64, es decir, no se había muerto Franco. Corría el año 64, faltaban todavía más de 10 años para que se muriera Franco, y había un alcalde allí llamado Miguel Javier Urmeneta. Oiga, este señor había ganado estrellas luchando luchando en la división azul contra los comunistas en la guerra. O sea que no estoy hablando de... Bueno, pues entonces, en el año 64 ya la gente empieza a tomar posiciones políticas. Y una de las cosas contra las que arremeten es contra esa iglesia que se ha levantado en honor de los muertos de la cruzada. Y ahí había un presidente en la Diputación, un hombre recto, como era Félix Suarte, que se oponía a que se tocara eso. Y él hace, como alcalde, una propuesta diciendo, hombre, que no hace falta tirar la iglesia, pero si cambiáramos, dice, con un pequeñito cambio esto se arreglaba. Y entonces se queda tan sorprendido el presidente de la Diputación que le dice, ¿y qué cambio es ese que usted proponga? Y dice, un pequeñito cambio en el letrero que diga, Navarra a sus muertos en las cruzadas, en plural. Claro. Bueno, ¿entiende usted cómo tocando el lenguaje, mártires del siglo XX, pues ya se nos olvida? Es decir, cuidado, el lenguaje es muy importante. Y la precisión para saber la verdad es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Con lo cual es muy importante. Dice, mire usted, las cosas ocurrieron así. Bueno, punto. Otro tema que me gustaría a mí tocar es, eh, eh, podemos hablar de muchas cosas, pero del especial, la especial, no sé cómo llamarlo porque es terrorífico, ¿no? La hazaña, la crueldad que tuvieron los socialistas y los comunistas contra las mujeres, ahora que tanto defienden a la mujer. Mire, tenemos aquí en España una escritora muy, muy aupada por los medios de la izquierda. Se trata de Almudena Grandes, bueno, tan aupada que a su marido o su pareja, no sé qué es, este gobierno le ha nombrado nada más y nada menos que director del Instituto Cervantes. Bueno, esta señora que escribe habitualmente en El País, en una de sus columnas llegó a decir, llegó a escribir esto, hay que ver
qué bien se lo tuvieron que pasar las monjas en brazo de los sudorosos milicianos. O sea, es que ahora se ríen, o sea, todavía se ríen, es decir, de nuestros mártires. Es decir, señores obispos, digan ustedes la verdad, porque el andar con medias verdades provoca estas cosas. La falta de respeto provoca estas cosas. Mire, hay 3 hermanas misioneras del Corazón de María, las hermanas Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferraz Casas, de Cataluña, que eran hermanas de sangre y hermanas de religión. A estas 3, antes de matarlas, las violan. Después de violarlas, las penetran con palos por la vagina para reírse de su consagración virginal. Y después de esto, las meten el cañón de las pistolas en las vaginas y disparan. Qué miserable. Podríamos poner más ejemplos. Hay 3 enfermeras, porque estas son monjas. Vamos a poner ejemplos de laicas. 3 enfermeras laicas, sobre las que una escritora muy conocida en España, como fue Concha Espina, escribió un libro maravilloso que se titula, lo tengo aquí, Princesas del Martirio, que se editó y no se ha vuelto a editar, claro. Me estoy refiriendo a Octavia Iglesias Blanco, a Olga Pérez Monteserín y a María Pilar Gullón Iturriaga, 3 enfermeras que estaban en el Frente Nacional, eran de la Cruz Roja, atendiendo a los soldados del Frente Nacional. El Frente Popular toma esa posición, coge prisioneros, algunos los fusila y hace prisionera a estas 3 monjas, a las que sin juicio las condena a muerte. Pero antes de condenarla a muerte, esto sucede en las montañas de León, en un pueblo de las montañas de León, el jefe del Partido Socialista las lleva a la Casa del Pueblo. Las Casas del Pueblo es la denominación oficial que entonces tenían las sedes del Partido Socialista, de los que nos están gobernando ahora. Y las ponen allí todas las noches para que los que quieran del pueblo hagan con ellas los que les parezca. O sea, ¿ustedes quieren memoria histórica? ¿Ustedes quieren sanar las heridas? Bueno, pues vamos a empezar por contar toda la verdad, Y la verdad es esta, ¿no? La verdad es esta. Esta gente, Javier, o sea, todos estos mártires, así como también pasó con los mártires que hay en la contrarrevolución francesa, ¿no? En la zona de la Vendée, la Joinnerie, bueno, o también los mártires que va a haber un poquito antes de la Cruzada Española en México, ¿no? Los cristeros. Los cristeros. Muchísimos de estos mártires nunca han sido todavía declarados mártires o beatos o santos. Bueno, estos que estábamos nombrando, ¿están en proceso de beatificación? ¿Han sido declarados mártires, sí o no? Porque la verdad que hay muchísimos, hay miles y miles y miles que han muerto por la propia fe. ¿Cómo ha sido Bueno, Sí. Mire, de lo que yo les he referido, de los mártires que sufren, que además mueren de manera ejemplar, y de manera atroz y de manera ejemplar, perdonándolos, las matanzas de frailes de 1834 y 35, nadie ha movido un dedo por beatificarlos desde el siglo XIX y XX. ¿Por qué? Porque está en el gobierno el liberalismo. Pues sí, que es lo mismo de ahora. Mire usted, si no llega a ser por Juan Pablo II, no se beatifican los mártires. Si no llega a ser por Juan Pablo II, no hay beatificación de mártires. Y ahora ya, pues bueno, fíjese, bueno, y eso, claro, eso le he hablado de los 2046, que pronto van a ser 2050, pero es que en estos momentos hay 1000 más en proceso de beatificación para los próximos años. Y eso que es muy difícil
bueno, los religiosos pues tienen, porque claro, esto exige trabajo, porque claro, para beatificar tú tienes que llevar pruebas de que ese señor, aunque tú digas que ha muerto por la fe, y parece ser, tienes que llevar pruebas de que así es. Pero ¿cuántos laicos murieron? Claro. Yo conozco una familia que tiene en su familia una persona que murió desangrada por la lengua al cortarle la lengua porque se negó a escupir una estampa. Y no está en ningún proceso de beatificación. ¿Cuántos laicos, cuántas personas murieron? Javier, me gustaría hablar de un tema que pone en valor y que pone en las verdaderas dimensiones esta persecución de la que estamos hablando, que es lo que yo llamo el martirio de las cosas sagradas. Ya. Martirio de las cosas sagradas. Mire, yo he hecho un estudio de un partido judicial de aquí cerca de Guadalajara que tiene 24 pueblos. Ese partido judicial. Y en esos 24 pueblos asesinaron a 7 sacerdotes. Dice, la pregunta que yo me hice en su lugar, dice, bueno, ¿y esos 7 sacerdotes eran muchos o pocos? Dice, eran todos los que pudieron, porque cuando tú te pones a ver el martirio de las cosas, te das cuenta que en esos 24 pueblos todas las iglesias parroquiales y todas las ermitas fueron destruidas. Eso te indica la intención que tenían de la persecución religiosa. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque mire, aquí es difícil ser un teólogo como Santo Tomás de Aquino y cada uno tiene la fe prendida donde la tiene, y entonces hay gente humilde que tiene prendida la fe pues en la ermita de San Roque de su pueblo. Claro, si tú le quitas la imagen de San Roque y le quitas la ermita de San Roque, le estás quitando la fe. Bueno, todas las iglesias de los 24 de los 24 pueblos de este partido judicial fueron destruidas. Todos sus retablos fueron destruidos. Todas las imágenes fueron quemadas. Todos los vasos sagrados fueron robados. Todos los ornamentos fueron robados. A veces en España se ha puesto el grito en el cielo porque se han destruido obras de arte, cosa que es cierta. Pero a mí como historiador, la valoración que yo hago como persecución religiosa me da lo mismo que una imagen sea de Miguel Ángel que sea de escayola comprada en un chino. Si la has profanado es una profanación. Entonces, cuando uno analiza lo que fue la persecución religiosa que está sin hacer en España, se ha hecho pues de las imágenes con un cierto valor artístico, pero no hay un catálogo de las diócesis hechas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las diócesis no han tenido interés. ¿Por qué? Y bueno, porque tenía que haber faltado tiempo para que cada obispo en esas diócesis hubiera programado unas cuantas tesis doctorales para saber qué es lo que ha pasado. Entonces, las iglesias, le voy a dar un dato, mire, uno de los pueblecitos, hoy es un pueblo abandonado, no hay nadie. Y yo consulté cuántos habitantes tenía, consulté el censo de 1936, tenía 70 habitantes, de hombres y mujeres, ya más muy mayores. Oiga, esa iglesia fue destruida y para destruirla, ¿saben lo que tuvieron que hacer? Venir tropas de fuera, porque claro, los 70 ancianitos que había allí no podían destruir la iglesia. Dice, o sea que a ustedes les preocupaba una iglesia perdida en un rincón de España, en un pueblo de 77 habitantes, pues querían, o sea, el asunto es que querían arrancar la fe católica de España, y por eso hubo católicos que se negaron. Este es el tema. Dice, usted me ha preguntado antes, ¿por qué hubo eso? Dice, porque hubo católicos que defendieron con su fe, y entonces, lógicamente, cuando no pudieron esconderse, cuando pudieron defenderse
legítimamente con las armas, pues se fueron al lado de Franco. Es que es así. ¿Por qué? Dice, porque es que te mataban en el otro sitio por, por tener una estampa. Por oler, como decían ellos, era un motivo de condena de esos tribunales. Este huele a cera. La acusación de oler a cera, ¿no? Bueno, esto es lo que ahora que los herederos, o sea, nosotros tenemos en España ahora un gobierno de socialistas y comunistas, una cosa increíble que no se produce en ningún sitio del mundo. ¿Eh? ¿Eh? Claro, dices, pues mire usted, yo no sé las consecuencias que puede tener para mí decir esto, pero es que tenemos la obligación de estudiar, perdón, de decir la verdad, pase lo que pase. Por eso yo no sabe cómo le agradezco que me ceda su pantalla, que me invite a su programa para poder contar esto. Además, mire usted, no darle importancia, llamarles mártires del siglo XX es reírse de la sangre de nuestros mártires. Y eso es muy serio, ¿eh? De Sí, eso tendrán ustedes que dar cuentas a Dios, señores obispos, yo de hago no una, haberse tomado. ¿Eh? Señores obispos y señores curas, ustedes que creyeron que eso era política, ustedes tendrán que dar cuentas a Dios de haberse reído de los mártires. yo creo que es una, o sea, justamente es lo que debe ser la iglesia, ¿no? Sal de la tierra, luz del mundo, ¿no? Eso debe ser un cristiano, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Y haciendo digamos, el paralelo, yo estoy ahora ya terminando de leer las actas de los mártires, ¿no? Las actas de los mártires de los primeros siglos. Hago un pequeño excursus para así tomar aire tranquilo, Javier, mi tocayo. Las actas de los mártires, casualmente lo tengo por acá. Acá está es un libro que está editado en la BAC, ¿no? Este, son los procesos que los mismos cristianos sufrían en tiempos de la persecución del Imperio Romano, por esto que decía Javier recién, por no querer plegarse a lo que entonces era el mundo. El mundo en ese momento era un mundo, digamos así rápidamente, Claro, de modo general, politeísta, entre los cuales uno de los dioses claro, principales, o aquí estamos divinizado, era el emperador. el Y por eso, emperador. como decía Javier, eran declarados como ateos, ¿no? Y por eso, bueno, a partir de Nerón en adelante, las persecuciones ante el Imperio Romano. Eh, por qué hago esta comparación? Porque los primeros cristianos, lo primero que hicieron es intentar juntar todos los datos de los procesos judiciales contra los cristianos que habían sido martirizados, porque decían, miren, estos mismos datos que nos están dando ahora el Imperio Romano, que era un minucioso imperio burócrata, que anotaba absolutamente todo, hasta los diálogos que tenía el cristiano imputado frente a un pretor, frente a un procurador, frente a un juez, frente al emperador, todo quedaba sentado. Bueno, y así se constituye después las actas de los mártires. O sea, rápidamente, inmediatamente después del martirio, comenzaron ya a hablarse y a venerarse a los mártires. Por eso es que, hago una pequeña aclaración nada más, por eso es que nosotros en la Santa Misa, en lo que hoy se conoce después de la reforma litúrgica como la plegaria número 1 o el canon romano, tenemos ahí mismo en el misal, a Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cipriano, Inés, Cecilia, Anastasia. ¿Qué son todos estos santos? Son los mártires de las persecuciones. O sea, no tenían ningún tipo de prurito, de vergüenza o de quedar políticamente incorrectos, de plantear en la misma liturgia romana los mártires de la persecución del imperio que los estaba todavía gobernando. Entonces, esto de querer bajar la cabeza como el avestruz y decir, no, mejor no digamos nada porque los que están ahora en el gobierno son los que antiguamente también nos habían martirizado, bueno, es la política del avestruz, que es colocar No la vale para nada. cabeza bajo la tierra y dejar las asentaderas al aire libre, que es lo peor que te puede pasar. Y además le voy a decir otra cosa. Hay una herramienta que, bueno, que se puede utilizar bien y se puede utilizar mal, como todas las herramientas en historia. Yo he trabajado con ella y he hecho cosas que yo creo que han sido muy interesantes, que se llama la historia oral, que consiste en hacer entrevistas a los testigos que han vivido eso y después depurarlo con documentos, ¿no? O sea, bueno,
el retraso en todos estos procesos ha significado que se ha perdido toda esa aportación que se podía haber hecho con historia oral, de los testigos que habían vivido. Estos ya se han muerto. Es decir, pues mire ustedes, con sus miedos y con sus cobardías han hecho un mal a la historia también. Nos hemos perdido, porque fíjese, por ejemplo, una cosa que sería muy interesante en la persecución religiosa y que se podría haber hecho si se hubiera hecho a tiempo, es decir, muy bien, como yo les decía, en ese partido judicial se asesinaron a 7 sacerdotes. ¿Qué pasó con el resto? Pues si hubiéramos sabido qué pasó con el resto, hubiéramos visto que hay hechos heroicos de familias y de laicos que los protegieron, que les salvaron la vida escondiéndolos, y toda esa parte ya, pues nos quedamos sin saberla. Pues muy bien, sigan ustedes con los mártires del siglo XX y con la década de los 30, tratando de que no sepamos qué es lo que pasó, ¿no? En fin, yo, mire ustedes, yo estoy dispuesto a obedecer a mis obispos en aquello, en lo que sea tocante a, no sé, pues si me dicen que el próximo fiesta es de prefecto, pues muy bien, pues yo la haré de prefecto. Si dicen que no hay que comer carne, yo estoy, pero como historiador que no me tomen el pelo, ¿eh? O sea, Claro. como historiador no me dejo tomar el pelo, ¿eh? Ujú. Por las ¿Usted me dudas, comprende? sí, sí, perfectamente. Por las ¿Eh? dudas, estaba recordando em, que si uno tiene que adentrarse en estos temas, quizás desde de a poquito, hay una película muy buena titulada Un Dios Prohibido, que es acerca de del Sí, martirio de los sí, famosos mártires de claretianos de de Barbastro. Barbastro. Barbastro Sí, queda está bien cerquita hecha. de Huesca, bueno, De Huesca. Está exactamente. cerquita de Huesca. Es un seminario mártir, un seminario entero que fue martirizado. Esa película comienza, puede ser un buen inicio. Está también, yo he tenido la gracia de conocer al autor del libro. Es muy fácil verla en internet. ¿Eh? Correcto. Después quizás algún documental, ahora no me acuerdo bien, algo sobre la cruz y la gloria o algo así, de los mártires de Paracuellos Sí, de Jarama, sí, si no me equivoco, ¿no? Que eso queda sí, muy cerquita de Madrid, si algún día alguien va a Madrid, o los que están en Madrid. Si no lo conocen, vayan alguna vez cerquita de ahí cerca de Getafe, el Cerro de los Ángeles. Vale la pena conocer esta historia porque es una historia gloriosa que tiene España, ¿no? No se puede. y ya como hemos hablado de Revolución Francesa, hay una película que es un clásico, que es bueno, es una película que tiene ya 60 o 70 años. Yo la he puesto en mis clases de historia, en la Universidad de Alcalá, y que nos ayuda a entender muy bien lo que fue la persecución religiosa en Francia, que es Diálogo de Carmelitas, Ah, claro, que claro. también es muy fácil de verla en internet y que nos explica lo que fue el proceso de persecución liberal jacobino, está muy bien trazado en esa película. Si alguien, Javier, quiere adentrarse en la lectura de estos temas, aparte de los libros que están editando con San Román ahora, sobre los personajes Pues de mire, la persecución? sí, sí. Eh, bueno, yo creo que en estos momentos el personaje más serio que está haciendo y que ha hecho la obra más importante es Jorge López Teulón. Jorge López Teulón es el postulador de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Tiene 2 libros impresionantes sobre la persecución religiosa en Toledo y que serían muy recomendables. Y después él tiene un blog sobre mártires. Yo creo que a partir de ahí ya se puede seguir. Y bueno, y en los libros estos que yo estoy diciendo, yo estoy tratando también, porque uno es un diario que publica una mujer, y además que ahí se ve cómo viven los laicos, ¿no? Mm. Cómo se enfrenta el libro se titula Paloma en Madrid, cómo se enfrenta a los republicanos porque le quieren quitar una imagen de la Virgen jugándose la vida. O el último libro, La esperanza tiene un nombre, donde una madre que tiene un hijo se la juega
bautizando a su hija en una casa delante de una imagen de la Virgen. Inmediatamente después de bautizarla tienen que volver la imagen en sacos y esconderla debajo del carbón. O sea, para ver cómo viven los cristianos. O sea, antes hemos hablado del libro La profanación de la clausura, que son los 4 diarios de las religiosas. Pero en estos 2 libros se ve muy bien lo que fue la persecución religiosa a flor de piel entre los laicos y cómo la gente siguió viviendo y jugándose la vida por vivir su fe de católicos. Ujú. Bueno, Javier, gracias por este testimonio. La verdad que es magnífico saber que uno tiene referentes, porque cuando si uno se pone a pensar ahora, lo que decía antes Javier, me quedé pensando en que los cristianos, cuando contrarían a su tiempo, son tildados de desobedientes, de estar en contra de las leyes, en contra de las autoridades. Bueno, imposible no meterme ahora a pensar en lo que estamos viviendo ahora, esta gran revolución que quieren cambiar todo. Algunos, digamos desde el punto de vista político, civil, laical, anticristianamente, y algunos, lamentablemente hay que decirlo, incluso desde adentro de la iglesia, pensando que quieren, mimetizándose con el mundo, es que van a complacer al mundo, cuando justamente es lo contrario. O sea, cuando uno se acuerda del pasaje evangélico, nuestro Señor, ¿no? Que en esta vida, aquel que ha dejado madre, padre, por mí, por el evangelio, recibirá el 100 por 1, dice Jesús, más persecuciones, ¿no? Es algo propio del cristiano la persecución, no hay que tenerle miedo, digamos, ¿no? La persecución de Padre afuera o Oliveira, adentro. Sí, Padre Oliveira, me deja puntualizar una cosa. Usted ha diga. dicho desde dentro, puntualizo, desde dentro y desde arriba. Claro, correcto, sí. Y O sí, sea, aquí a nadie se nos ha consultado decir, oiga, señores feligreses, ¿quieren ustedes que le quitemos los comulgatorios para que tengan que comulgar del pie? No, 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 no. Aquí vino un día el cura en la parroquia y quitó el comulgatorio por sus pistolas y a los demás no nos consultó nada. O mm, sea, todos los males en la iglesia han venido de arriba. mm, ¿Eh? Es mentira eso de que nos han consultado, de que es popular. Es mentira. ¿Eh? Han venido desde arriba. ¿Eh? O sea, que no nos cuenten historias. O sea, mire, ya que digo esto, yo a las iglesias donde voy a comulgar, que hay un comulgatorio, es raro el que comulga de pie. Dije, que no se lo crean ustedes, que a lo mejor hay algún sacerdote que me está escuchando, ponga un comulgatorio y deje que se exprese la voluntad popular. Ya verá cómo tengo razón. sí, Por eso, algunos, de dentro, de algunos dicen, dentro y de arriba, Padre Oliveira. algunos dicen que no hay que ser clericalista, pero son más clericalistas que Bueno, 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 Javier, ha sido bueno, un bueno. gusto muy grande. Espero que la gente pueda no solamente interesarse por el tema de la persecución religiosa en España, la persecución religiosa en tiempos de la Cruzada Española, los mártires, no del siglo XX, sino del comunismo, del liberalismo, de la masonería que padeció España, que tiene España, y aunque todavía no estén Correcto. algunos beatificados o canonizados, ya uno mismo puede comenzar a pedir o sea, a Dios por medio de su intercesión, porque uno sabe que por el misterio de la comunión de los santos, aquellos que ya han llegado al cielo, y cuando uno derrama su sangre, por gracia de Dios, en defensa de la propia fe, es de fe que se va al cielo, aunque que todavía en principio debería haber purgado varios pecados que tuvo en esta tierra, pero el martirio de sangre hace que incluso si una persona ni siquiera estuviese bautizada, por ese mismo confesar la fe, directamente recibe el bautismo en su propia sangre. Así que es bueno no solamente conocerlo, sino también que divulgarlo, conocer nuestros Muy mártires. bien. Así es. Muchísimas gracias, Padre Oliveira. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Un Adiós. fuerte abrazo, igualmente. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.